Bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad. En este caso, tres son los temas que nos van a ocupar a lo largo de estos minutos. Por un lado, tenemos los grandes cambios que se avecinan para China, unos cambios geopolíticos tremendos. Tenemos el tema del fentanilo, en realidad son cuatro, ahora que me doy cuenta. Tenemos la tecnología de Génesis Elon Musk, muy relacionado con lo de China, por eso yo creo que los había mezclado en mi mente. Y por supuesto, tenemos el reciente atentado de Australia contra la sinagoga de Sydney, que es por el que vamos a comenzar. Muy importante que tengáis en cuenta que esto es real, porque lo va a comentar este Stone Rider y yo la verdad que no lo conocía. Se llama la directiva Aníbal, evidentemente por el general cartaginés, y es una directiva del IDF, que es el ejército israelí, que nada más y nada menos que permite matar, he dicho matar, a judíos, o en este caso se refiere a militares o espías que puedan ser detenidos o capturados por fuerzas enemigas. Evidentemente se está refiriendo al ámbito de lo militar. No tenéis más que iros a Wikipedia y lo veis, pero tiene otras resonancias que vamos a conocer a continuación, porque es precisamente aquello de lo que nos vamos a ocupar. Y básicamente, pues aquí veis al señor Stone Rider hablando de esta directiva, y a partir de ahí lo que va a contar es que esta directiva se ha aplicado en el caso del reciente atentado en Australia. Dice que esto tiene que ver con una antigua tradición masónica, de la cual va a hablar después. Dice que esto lo han aplicado los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Dice que también lo aplicaron en la Primera Guerra Mundial. Habla de Albert Pike, del tema masónico. Y bueno, pues muchos sabéis que, mira, aquí está diciendo que el documento este de Albert Pike, muy conocido para todos, si no, leeros mi libro El sentido de la historia, en el que ya se preconizaban, se profetizaban las dos guerras mundiales, cómo se iban a crear para crear el Estado de Israel. Es decir, que iban a permitir o iban a sacrificar a judíos con tal de crear el Estado de Israel. Y bueno, pues esto es un poco lo que está invocando. Luego va a contar una cosa también muy interesante que yo no sabía, para decir que, bueno, pues este atentado lo han creado el propio Estado de Israel, no los judíos. Porque aquí los judíos son víctimas. Y se basa, bueno, pues no ha mencionado datos que yo he dado en mi canal de Telegram, que supuestamente los autores del atentado habían estado en el ejército judío, el IDF se llama, en la guerra de Gaza. Bueno, pues yo creo que van a salir más pruebas de todo esto, pero sobre todo que había una comisaría de policía muy cerquita, a escasos minutos de donde ocurrió el atentado, y tardaron 20 minutos en llegar. Es decir, que de alguna manera lo permitieron. También se sabía que iba a suceder. Ya se había avisado que iba a haber ataques contra las comunidades judías, y de hecho el Estado de Israel lo había advertido a Australia. Y luego hay otro asunto. Bueno, aquí veis a Wilcock hablando, bueno, pues de los sacrificios al dios Moloch. Y hay otro asunto, que es que hay dos personas jóvenes que han sobrevivido a este atentado. No, perdón, estoy mezclando cosas, porque es que él ha reivindicado también que había, y es cierto, había dicho que iban a haber atentados en los próximos días, y ha habido otro en la Universidad de Brown, que está en Rhode Island, y en el cual sí han sobrevivido dos personas que habían sobrevivido a otro atentado. Estos son los crisis actors, le llaman en inglés, actores de crisis. Bueno, pues los que sigáis este tipo de información desde hace tiempo, sabéis que hay fotografías de personas que curiosamente han sobrevivido a atentados. Estos son los llamados crisis actors. Aquí vais a ver
que menciona la Universidad de Brown y este nuevo atentado, bueno, pues que confirma cosas que él había dicho, que iba a haber ataques de bandera falsa. En este caso, Netanyahu ha aprovechado la coyuntura para bueno, pues pedir medidas con el antisemitismo y bueno, pues todos estamos pensando que, bueno, pues este atentado, en el fondo, aquí estáis viendo las dos estudiantes que habían sobrevivido a otros atentados. Y como digo, bueno, pues este ataque de bandera falsa de Australia, pues se inscribe en todas estas estrategias perversas del Estado de Israel para frenar esta mala imagen que tiene el Estado de Israel actualmente. Aquí estáis viendo pues esto que os he comentado acerca de estos supervivientes. Y luego en el minuto 19, como os he anticipado, comenta algo que a mí me ha resultado muy, muy curioso. Aquí estáis viendo cómo la comisaría de policía está muy cerquita, ocurrió en la playa Bondi, de donde sucedió el atentado. Como digo, hay algo que a mí me ha sorprendido bastante porque dice cómo se ocultó la conspiración masónica en el siglo XIX. Dice que esto ya viene ocurriendo desde el siglo XIX porque los Rothschild se hicieron con la tecnología de la imprenta e impidieron que se supiera, porque esto, claro, en la época, tenéis que situaros, claro, que de repente aparecen los masones y, bueno, empieza a haber revoluciones, este orden mundial, y, bueno, pues había gente que sí que se estaba dando cuenta, claro, esto han pasado siglos y se ha ocultado, pero por lo visto, gracias a la imprenta, claro, tenéis que tener en cuenta que en aquel momento pues, es que la imprenta era como tener el control de Internet ahora, lograron ocultar la conspiración masónica. Esta es una gran noticia que se ofrece en este vídeo. Al principio de este vídeo ha estado hablando de Génesis, o más bien podemos decir que de la tecnología que está manejando ahora mismo Elon Musk, que en realidad es la base para esta guerra de inteligencia artificial que ha anunciado Pete Hegseth, el secretario de guerra de los Estados Unidos de América. Algo que también había profetizado, que había pronosticado Stone Rider. Se había adelantado. Y esto me sirve también para reforzar pues, cosas que había dicho Stone Rider en torno a Elon Musk como un mero agente de las fuerzas espaciales norteamericanas y, bueno, pues que en realidad lo que está haciendo Elon Musk es Génesis, es esta iniciativa tecnológica de Estados Unidos para tomar el control tecnológico del mundo, en donde pues está desde la energía a los supercomputadores, superchips, inteligencia artificial, que por cierto, bueno, pues le va a dar, va a acabar con el resto de las empresas. Hoy os he puesto, si entráis en mi canal, Noticias Rafa Pal, veréis un artículo muy bueno explicando que como Elon Musk es prácticamente autosuficiente, porque tiene los microchips, tiene los satélites, tiene las naves espaciales, tiene la tecnología de la inteligencia artificial, pues no depende de ninguna empresa. Ahora os voy a hacer un matiz y, por supuesto, pues ahora cuando Amazon o Google o incluso Oracle intenten hacerle sombra, ya no van a poder porque está muy por encima. Lo único que le falta, por lo visto, es memoria RAM, y me ha comentado un amigo que está subiendo de precio una barbaridad por culpa de todo esto. Bueno, volvemos a donde estamos. Estáis viendo que está hablando de Japón. Dice que se está moviendo hacia Taiwán, que ha tomado el control de una isla. Bueno, no ha tomado el control. Hay una isla de Japón que sabéis que es un gran archipiélago que queda cerca de Taiwán y la está militarizando. Aquí lo estáis viendo. Está colocando misiles, bueno, para prepararse para una toma eventual de Taiwán. Esto es una noticia tremenda, pero ahora se va a explicar.
Todo esto viene a cuento del caos del cual viene hablando en China, que se está preparando, lo ha dicho en repetidas ocasiones, que viene para el 2026, en donde 13 provincias básicamente se van a levantar, 5 de las cuales, digamos que van a romper lazos con el Partido Comunista Chino. Lo estáis oyendo bien. Esto es algo tremendo. Dice que ya está en una situación de inestabilidad China y que, bueno, pues hay generales dentro del ejército chino que tienen muchas armas. Imaginaos el ejército chino, pues claro, en un momento de ruptura, pues se parte. Repasar la historia de Chiang Kai-shek, de cuando cayó el emperador y cuando se enfrentaron la China comunista con la China nacionalista. Reinos de taifas, básicamente. Cuando un sistema cae, pues digamos que los caciques / generales de cada una de las provincias se hacen con el control. Y dice que a lo que vamos es a una partición de China en esas 13 provincias que se van a separar y luego acabarán fundando una especie de Estados Unidos de China. Aquí está diciendo que hay generales de estos que tienen armas químicas, armas biológicas, armas nucleares. O sea, el problema podría ser tremendo. Y esto está haciendo que Rusia y Estados Unidos se preparen para un eventual caos en China. Dice que finalmente no van a actuar. Se tira hablando como 4 o 5 minutos. Estoy resumiendo aquí lo que podéis leer más o menos en los subtítulos, pero se van a preparar. Y dice que Rusia está ya preparando a su ejército a lo largo de la frontera con China, un poco para calmar las cosas cuando se llegue al punto en el cual pues el ejército chino se rompa, imaginaos, y a alguno de esos generales se le pueda ocurrir la idea de entrar en conflicto, en un conflicto civil, es decir, interno. Mucha atención. Estáis viendo todo el rato el colapso del Partido Comunista Chino. Cuando esto suceda, os lo recordaré que este hombre lo dijo y entonces, claro, es que yo creo que ya nadie podrá negar que tiene información privilegiada. Bueno, después va a hablar de fentanilo, de la declaración del fentanilo como un arma de destrucción masiva, algo que ha dicho Donald Trump, pues que yo creo que ha sido antes de ayer. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sabéis que también ha declarado organización terrorista al Cártel del Valle, que es uno de los sucesores del Cártel de Medellín y el Cártel de Cali en Colombia, lo cual también le autoriza a intervenir en Colombia. Ojo. Bueno, pues esto, dado que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, insisto, se está considerando un arma de destrucción masiva, pues por todas las muertes que ha generado en Estados Unidos. Todo aquel país u organización que esté traficando, fabricando o dando componentes incluso para el fentanilo, porque sabéis que el fentanilo se fabrica en México y en Venezuela, parece, y en Colombia, pero los componentes para crear el fentanilo vienen de China. Así que todos los países implicados y organizaciones, incluido evidentemente donde estén los laboratorios, pasan a ser objetivos militares del ejército de los Estados Unidos de América. Atención a lo que estoy diciendo. Todos los países implicados en la fabricación y transporte del fentanilo pasan a ser objetivos militares. Y ello incluye a los bancos, al dinero de Wall Street, a cómo se lava ese dinero de la droga. Y aquí hay que decir, tengo que hacer un inciso, y os voy a contar algo que no está diciendo este hombre, pero que viene a cuento con algo que estoy escribiendo últimamente. Claro, imaginaos los Chapitos, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, la cantidad de señores de la droga, de jefes de los cárteles de la droga que están ya en cárceles norteamericanas. Podemos incluir incluso a Hugo el Pollo Carvajal, que saben muchísimo, no solo porque siempre hablamos de la cocaína, pero no hablamos del fentanilo. La cantidad de información que tienen. Y ahora os voy a dar un dato personal que he sacado pues, de informes que tengo, bueno, pues de Ariel, básicamente, pero como los estoy repasando ahora. El cártel de Sinaloa también está metido en el adrenocromo. Ojito, ojito. Pensad en esto cuando acabe el programa.
saben también de la producción de adrenocromo. Os voy a decir una cosa más. Mira, voy a parar el vídeo porque es que se me está ocurriendo sobre la marcha. Yo creo, esto es una cosa personal, por eso apago el vídeo, esto es Rafa Pal el que los está diciendo, pero yo creo que cuando hablan de fentanilo pueden estar hablando de adrenocromo, ¿eh? Ojito, porque las redes que están traficando con estas sustancias son las mismas. Ojo con lo que os estoy diciendo el 17 de diciembre del 2025. Por cierto, que hoy, hay que decirlo, el señor Donald Trump va a dar un comunicado que ha sido anunciado con la fórmula My Fellow Americans, que para el que no lo sepa es uno de los códigos. Bueno, es que el primer mensaje Q empezaba así, My Fellow Americans, y se considera que cuando Donald Trump utilice esa fórmula en un discurso es cuando comienzan las operaciones abiertas. Ayer ya se ha señalado al señor John Bolton, está acusado formalmente de espionaje. Hoy debería testificar Bill Clinton. Si no aparece, será detenido. Mañana Hillary Clinton, idem de idem. El viernes, documentos de Jeffrey Epstein, por cierto, que esto os lo he contado en el canal de mi canal de Telegram, de seguirlo, se ha dicho que Rob Reiner, el director de La Princesa Prometida y de Cuando Harry encontró a Sally, judío, por cierto, muy metido en la CIA, su padre estuvo en la CIA, ha sido asesinado porque tiene información sobre el tráfico de menores. Y ha habido 7 muertes más que por lo visto están relacionadas con las redes de Jeffrey Epstein o Ghislaine Maxwell, lo voy a decir mejor, que tienen información sobre esas redes. Así que mucha atención, volvemos con el fentanilo, mucha atención porque esa declaración del fentanilo como arma de destrucción masiva lleva a la incautación de fondos de bancos y focalizados sobre todo en China, México y Venezuela. Y aquí vuelve a decir que el año que viene, o sea, cuando está hablando del fentanilo, habla también del Vaticano y Suiza como lugares donde se lava el dinero y dice que en el 2026 se va a descubrir la participación del Vaticano, estructuras del Vaticano, en el tráfico de menores y de drogas. Ojo. Y bueno, pues acaba aclarado, porque siempre, como sabéis, sigue una lógica circular, un discurso circular, volviendo a China y a cómo, porque esto es un misterio, cómo carajo ha obligado a Estados Unidos a comprar los chips de Nvidia. A mí me gusta llamarlo Nvidia porque realmente hay un código ahí. Nvidia no es Nvidia, está diciendo Nvidia. Bueno, pues por lo visto, de alguna manera, Estados Unidos ha obligado a China a comprar, a usar esos chips Nvidia. ¿Por qué? Pues porque al colocar esos chips va a actuar Génesis, el Golden Dome, Stargate y la inteligencia artificial X. Es decir, todo ese universo que aquí conectamos con el proyecto de Elon Musk de una superinteligencia artificial cuyos servidores estén en el espacio, al colocar esos microchips, que por cierto, yo creo que seguro que tiene mucho que ver al final con todo lo del avión de Malasia y Snowden y todo eso, van a tener como un caballo de Troya los sistemas chinos. Y yo creo, y por eso lo dice, no lo dice expresamente, pero yo os lo explico. Yo creo, aquí lo voy a parar, porque cuando digo algo mío, quiero que también lo sepáis, porque mis aportaciones son mías y me parece, bueno, que tengo derecho a hacerlas. Yo creo que ese colapso de China va a ser provocado, fijaos lo que os digo, por ese caballo de Troya tecnológico que le está colocando el gobierno norteamericano a través de los chips de Nvidia. Eso es, o sea, evidentemente con la inteligencia artificial que va a aflorar la corrupción dentro de China, cuentas en paraísos fiscales de la élite del Partido Comunista Chino, de los generales. Esas informaciones van a salir a la luz y yo creo que eso va a ser lo que va a provocar el colapso del régimen chino. Así que, sin más, os dejo aquí y, bueno, pues os recuerdo mis redes sociales, sobre todo alguien me está preguntando por mi canal de Telegram. No me acuerdo de cómo es la URL,
pero ponéis Noticias Rafa Pal y la encontráis. Lo digo porque alguien me lo estaba pidiendo. Mi página web, los libros en inglés, los libros en español, todos aquí. Está a punto de salir el segundo libro de las aventuras del Barón Trump. Yo creo que va a estar para dentro de unas semanas, a principio de año, para comprar los libros y donaciones aquí en periódico@rafapal.com. Así que, pues la verdad que mucha atención hoy mismo, si ves este vídeo hoy, con lo que pueda pasar mañana y pasado. Estamos ya en momentos en los cuales viene lo gordo. O el comienzo de lo gordo. Venga, hasta otra.